Vivimos tiempos apocalípticos y tumultuosos. Estamos siendo asediados por una de las peores pandemias, por lo menos en términos logísticos de la historia, pero también en este país se las ha cobrado y con saña, ya que en unos pocos días se ha llevado a tres de nuestras más grandes figuras de la música. Tengo entendido que por lo menos uno de ellos no estaba enfermo de coronavirus, pero ¡maldito coronavirus! La Tormenta Cerebral es un podcast grabado, producido y conducido por su servilleta, el inigualable Pedro Emet, desde la zona más exclusiva del oriente de la ciudad. Así es, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Su anfitrión una vez más, Pedro Emet, hablándoles desde la zona más contagiada, contagiosa y hasta contagiuda de toda la ciudad en estos días. Pues en efecto, estamos viviendo tiempos raros, ¿no? No mucho tiene que ver con lo que está pasando, pero al mismo tiempo sí, porque en una semana se nos fueron tres grandes figuras de la música aquí en el país y sobre todo en la ciudad, porque los tres hicieron carrera aquí en la ciudad. Era su principal escenario y su país pues era lo que más los representaba, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, en términos de orden de importancia, en términos de aparición en la escena musical y en términos de edad de el cantautor Óscar Chávez, el cantante Arturo Huizar y el guitarrista Gustavo, Limongui Tabo, de la banda Resorte. ¿Sale? ¿Qué onda con estas tres personalidades muy distintas en su oficio, muy iguales en su forma de ganarse la vida? Y las tres salen de aquí, ¿no? Son de aquí de la ciudad o de los alrededores. ¿Y por qué es tan dramática esta situación? ¿Por qué se vuelve un verdadero drama? Pues porque las tres figuras, dentro de su propio estilo y dentro de su propio escenario, pues lograron realmente hacerse de un nombre, ¿no? Y generar bastante música, generar una legión de seguidores. Pero vámonos ahora en este caso en orden retrospectivo, ¿sí? Primero yéndonos por el más jovencito, el que irrumpió en la escena musical después. Después nos vamos a ir con el que irrumpió antes y después con el primerito. Entonces, ¿quién fue Tabo? Gustavo Limongi o Limongi Tabo, ajá, formó la banda Resorte, ¿sí? Junto con pues algunos más de sus amigos, sobre todo los señores Juan Chávez y el señor Pato Elizalde. Pato Elizalde, todo el mundo lo conoce, es el MC de Control Machete y que después pues, se lanzó con una muy buena y muy sólida carrera como solista, ¿sí? Este señor, Tabo, inició a mediados de los años 90, pues muy concretamente justo a la mitad, 1995, la banda Resortes. ¿Sale? Él junto con Juanito Chávez y Carlos Hernández formaron esta banda en 1995. ¿Sí? Ellos traían el movimiento de una ola que en esa época ya empezaba a cobrar fuerza, conocido como New Metal. El New Metal es este género perteneciente al metal que es como el patito feo, ¿no? Bandas como Korn, Deftones, Evanescence, se forjaron un nombre en esa escena, pero realmente no era una escena respetada, digo, trayendo hacia atrás géneros como el thrash, que requería una velocidad rítmica y exigía una disciplina interpretativa, o el mismo el death metal, que es este género que llevó al extremo el sonido del thrash
y que lo convirtió en algo puro y duro del infierno, o el black metal que ya traía unos años ahí colgando y que realmente trae unas historias bastante macabras, pues el new metal era como el hermanito chiquito, feo y chillón, ¿sale? Con riffs muy cohesionados, estilos de batería pues muy rítmicos, voces más rapeadas que cantadas. Su nivel de exigencia musical interpretativa pues era mínimo. Entonces realmente cuando salieron bandas como Korn, los Deftones y aquí en México Resorte, pues no recibieron una acogida tan grande. Sin embargo, en el caso de Resorte, Resorte se destacó por encima de otras bandas. Hay un fenómeno curioso en la música mexicana que realmente nosotros intentamos copiar lo que escuchamos de Estados Unidos, pero como que nos sale medio región 4, ¿no? Digo, realmente no quiero demeritar a nadie, pero no es lo mismo el sonido de los Rolling Stones que del Tri, y realmente uno jala muchísimo del otro, ¿no? Y aunque son ambas grandes bandas, bandas muy longevas, no dejamos de sentir un poquito esta percepción de que están los Rolling Stones por arriba y el Tri por abajo, cuando en realidad llevan casi el mismo tiempo, ¿sí? Pues aquí nosotros traíamos ya una forma de trabajar la música pues muy, muy demasiado comercial y al mismo tiempo muy enfocada como al público mexicano que se consideraba medio mencito, ¿no? Cosa que no es para nada cierto, ya que pues para todo hay gustos, pero por ejemplo en esa época pues estaban las bandas que más reinaban, que pues era básicamente Maná, que ha sido siempre como la banda comercial, la banda fresa, sí, pues estaba lo último de Timbiriche, que era todavía más comercial y todavía más fresa. Caifanes ya se estaba despidiendo, que era como la contraparte, y bueno, pues si se quedaba el país sin Caifanes, pues prácticamente se quedaba sin grandes artistas, ¿no? Y eso que, por ejemplo, a mí me encanta Maná, son grandes músicos, son personas que han sorteado todo tipo de circunstancias, pero no dejaban de ser esa parte popera, ¿no? Incluso otras bandas menos famosas, pero igual de contestatarias, como La Lupita, como La Cuca o Guillotina, pues iban contra todo, atacando a Maná, ¿no? Era su parte de rock mata pop, ¿sale? Entonces ellos eran como de otra corriente, y justo en esta corriente de comercial no comercial, escuchando nuevos sonidos, surgió Resorte, ¿sí? Resorte, el cual pues tuvo un primer disco, pues bien recibido en la escena under, pero fue 2 años después, 1997, cuando sacaron el clásico República de Ciegos, pues el cual los llevó por todo el mundo y a sonar en todas partes. Incluso la leyenda urbana dice que un video sencillo de ese disco, República de Ciegos, se coló por ahí en MTV, y MTV Latino empezó a poner el video, y eso le dio muchísimo éxito y le puso el escenario para que Resorte dominara el mundo y las ondas radiales. Pues como comentábamos, el estilo de Resorte es muy especial, ya que combina esta parte como aguda, fuerte, contestataria del rap mexicano, que venía con Control Machete junto con los ritmos new metaleros. Entonces lo que tenías era una auténtica mezcla de rap con rock, que buscaba sonar a metal, pero al mismo tiempo buscaba su propia identidad, ¿no? Hay otras bandas que retomaron un poco el estilo, y pues precisamente buscando generar todo este movimiento, pues vinieron gestándose otras bandas que a la fecha sobreviven, como Molotov. Ajá, Molotov es lo que más podemos considerar como rap metal en la escena. Ellos son propiamente muy raperos, ¿sí? Ellos más que cantar rapean las canciones, rapean las letras, y su sonido es duro y es rítmico, propiamente pues de un hard rock o de un metal que sigue mucho la línea de artistas más primitivistas como Jaime López, ¿no? Que todos conocemos a este señor que se forjó en los bares y en los hoyos funky, y que tenía un estilo también muy concreto, y que también veremos cómo
ese estilo abarcó no nada más a bandas como Molotov o a bandas como Resorte, sino también a todo un género de rock urbano, ¿no? Hablamos de Interpuesto y el mismo Tri, ¿no? Que eran una música más dura, más de la calle, ¿no? Entonces, pero que también es tremendamente interesante. Así es. Y a partir de ahí, 1997, pues sería el gran año de Resorte, el gran año de Tavo, que era el que le daba el sonido a la banda, ¿sí? Si bien tenía vocalistas, tenía una sección rítmica muy bien formada, quien realmente absorbió el sonido y lo transformó para darle un toque de sangre latina, pues fue el mismísimo Tavo, ¿no? De ahí, desde el año 1998 hasta los años 2000, ya muy entrados en los 2000, pues lograron éxitos sin precedentes. Era la banda, prácticamente la única banda que no solamente era de un rock más duro, más contestatario, sino que también era una banda de metal. Entonces su propuesta era metalera. Sí, sonaba como al hermanito menor mexicano de Korn, pero era un sonido ganchero, era lo que sonaba en esos tiempos. ¿Sí? Yo recuerdo muy particularmente el sonido del disco Rebota, es uno de mis discos favoritos de todos los tiempos. Las letras, bien a bien, son poéticas, son muy rítmicas, son alegóricas, ¿sí? No están hechas al vapor. La música está tremendamente bien producida y el disco es una maravilla. De hecho, sobresale en una tienda de discos porque es rojo. Es rojo, la caja es roja y por hacia afuera, desde adentro, sobresale la portada, pero en el color rojo, entonces es tremendamente llamativo, ¿no? Pero en todos estos años que antes mencioné, pues la banda abrió para todos los grandes artistas de la época. Le abrió a Limp Bizkit, le abrió a Korn, le abrió a los Red Hot Chili Peppers y tuvo bastante éxito. Si ustedes son de los que van a conciertos y más a conciertos de rock y más a conciertos de grandes leyendas, pues ustedes mismos van a notar que realmente a los abridores no les va tan bien, ¿sí? Mencionando antes a la Cuca, yo pues en 20 años de asistir a conciertos, nada más he visto que a la Cuca como abridores les ha ido bien, ¿sí? Ni siquiera a Porter cuando abrió a Red Hot Chili Peppers hace aproximadamente unos 12 o 13 años, le fue bien, ¿sí? De hecho hasta salió en las noticias, ¿no? Que Porter le había hecho groserías a sus fans y se burlaba de sus fans y luego se separaron y se volvieron a reunir y evolucionaron musicalmente, pero realmente aquí en este país y en Latinoamérica a los abridores no les suele ir bien. De hecho, otra historia de abridores que terminó mal, de bandas abridoras, fue Los Héroes del Silencio abriéndole a Iron Maiden. Lo bajaron del escenario, ¿sí? Entonces, incluso Enrique Bunbury no se salvó de pasarla mal en Latinoamérica como banda abridora, ¿no? Pero a Resorte le iba bastante bien. Digo, al final venías a escuchar el metal que sonaba en esa época, que era el metal de Limp Bizkit, el metal de Korn, bueno o malo, pero era el metal que sonaba. Tenía muchísimos fans y tenías a una banda que sonaba como ellos, que estaba absorbiendo ese sonido, lo estaba heredando y estaba tomando la estafeta con orgullo, ¿no? Entonces, a partir de ahí la actividad empezó a bajar un poquito. Lo último que se supo propiamente de la banda Resorte fue que le hicieron el himno al equipo de las Chivas. La canción se llamaba Rayas y Mil Batallas y tenía todo el estilo de Resorte y que prácticamente Tavo había creado, ¿no? Incluso tengo entendido que Tavo era hincha de las Chivas, era fanático de las Chivas, entonces pues era un matrimonio hecho en el cielo, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que como siempre alguien muere en estos tiempos, pensamos que es coronavirus, pero él padecía de una cardiopatía. Él era muy joven, tenía 52 años, digo relativamente joven, no es lo mismo morir a los 80 que morir a los 52, pero ya traía problemas en el corazón. Entonces su fallecimiento causó bastante sorpresa y causó alarma, ¿no? Porque entonces lo primero que piensas es murió de coronavirus, pero no murió de coronavirus, murió a causa de una cardiopatía, que de hecho dice un vocero y amigo de la familia de Tavo,
que le habían diagnosticado desde hace algunos años. Entonces nada más era como una cuestión, pues no de ver qué iba a pasar, sino de cuándo iba a pasar, ¿no? Así que Tavo, Resorte, una tremenda banda de metal, un new metal como ninguno, ¿sí? Sí, les repito, tiene reminiscencias a Korn, pero no es Korn y definitivamente no hay una banda como Resorte en este país. El siguiente artista fallecido que nos da cita aquí en este episodio de podcast es Arturo Wizard. ¿Quién fue Arturo Wizard? Arturo Wizard fue el cantante de una de las bandas de metal de la vieja escena más destacadas. Se trata nada más y nada menos que Luzbel. Pero hablar de Arturo Wizard es hablar de Luzbel, y hablar de Luzbel es hablar de dos bandas, y hablar de esas dos bandas es hablar de dos egos que se rompían en el escenario, ¿no? Se doblaban y se rompían en el escenario, porque pues sabemos que en el rock hay siempre una mancuerna, hay ahí dos entidades que son las que más gobiernan las leyes físicas de la banda. Hablamos, por ejemplo, en Black Sabbath un Ozzy Osbourne y un Tony Iommi, en Led Zeppelin un Jimmy Page y un Robert Plant, en los Rolling Stones un Mick Jagger y un Keith Richards, y en Luzbel un Arturo Wizard y un Raúl Greñas, ¿no? Entonces, ¿qué onda con estos señores? Pues estos señores son más viejos, estos señores empezaron en los 80s. Raúl El Greñas, pues es una leyenda viviente del metal mexicano, del rock urbano y de la escena musical en este país, ¿no? Pues es un señor que tú lo ves y parece que te va a echar un hechizo, ¿no? Te puede ahí aventar un hechizo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo una vez en Coyoacán hace muchísimos años, y es un señor que impone respeto y que da miedo, además de que su técnica guitarrística pues no le pide nada a los grandes del metal británico, ¿no? Y es precisamente porque él sus primeros años como músico los pasó en Inglaterra. Él formó una banda de New Wave of British Heavy Metal, esta corriente nacida en Gran Bretaña y que acuñó carreras como la de Judas Priest o Iron Maiden. Entonces realmente estamos hablando de palabras muy muy grandes. Este hombre traía esta escuela, la trajo a México y la nacionalizó. Digo, a este señor, junto con unos cuantos nombres más, le debemos cierto sonido y cierta relevancia dentro de la música, ¿no? Si bien este país no es una potencia mundial reconocida de géneros como el metal o el rock, sí tiene un nicho muy bien fabricado, ¿no? Y realmente gran parte de ese nicho pertenece a Luzbel, ¿sí? Entonces, ¿qué onda con Luzbel? Pues estos dos jóvenes, Arturo Wizard y Raúl El Greñas, formaron Luzbel en los 80s, sacaron algunos discos que son bastante buenos. Digo, si bien no dejan de tener reminiscencias a rock urbano, sobre todo en la parte de la calidad de la grabación, que realmente costaba un poco de trabajo, pues traía un sonido que no se escuchaba por ninguna parte, ¿no? Y que ciertamente no se escuchó tanto como con Luzbel, ¿sí? Pero, ¿qué pasó ahí? Que precisamente Wizard y el Greñas tuvieron sus arranques, tuvieron sus encontronazos, se separaron, y entonces Wizard formó su propio Luzbel, porque que por cuestiones de derechos pues le cambió nada más una letra. Entonces el Luzbel de Arturo Wizard lo escribes con U y el Luzbel de Raúl El Greñas lo escribes con B, como si fuera pictograma latino, ¿sale? Entonces se forjaron muy buenas carreras ambos, ¿sí? Estoy hablando de que, por ejemplo, en el caso de la Luzbel, del Greñas, ajá, en el caso de la Luzbel del Greñas, pero perdón, ahí me confundí. La Luzbel con B es la Luzbel que hizo Arturo Wizard. Arturo Wizard empezó con la Luzbel con B
hacia finales de los noventas y sacó discos como Evangelio Nocturno, Tiempo de la Bestia, Mirada Eléctrica y Tentaciones. Tentaciones fue el último disco. ¿Sale? Se aventó ahí un par de directos, los cuales pues no están nada despreciables y tiene bastantes recopilaciones. De hecho, tú puedes encontrar en Mixup o en mismas plataformas digitales recopilatorios de ambos Luzbeles, ¿sí? Que sin embargo el Luzbel, y como dije, y me disculpo nuevamente, el Luzbel con B es el Luzbel de Arturo Wizard y el Luzbel con U es el Luzbel de Raúl El Greñas. Esta banda tiene muchísima más trayectoria, ya que está desde 1983, ajá. Él fue el que acuñó sonidos como el de Metal Caído del Cielo y Pasaporte al Infierno, y realmente su propia discografía es más, mucho más prolífica, porque realmente no se ha tomado un gran descanso, ¿sale? Salvo por ahí de mediados de los noventas. Entonces, incluso ahora mismo, en el año 2018, ha buscado seguir vigente en la música, ¿no? Incluso sacó un disco en el año 2019 llamado El Retorno a la Oscuridad, ¿vale? Entonces fue tan jalador de público, fue un sonido tan rompedor en su tiempo, que sus primeros dos discos fueron producidos por Warner Music y tuvieron un disco producido por Sony Music. Entonces eso realmente para una banda de metal de la época y con la escuela que traía, pues realmente era muy complicado, ¿no? No era muy fácil grabar que una disquera como Sony metiera a su estudio a un montón de greñudos sacados de los hoyos funky, ¿no? Es como el caso de Carlitos Vela. Sí fue Carlitos Vela o Carlos Salcido en el fútbol soccer, ¿no? Que los sacaron de los fútboles llaneros y juega en la selección y juega en Europa y lo que quieras, ¿no? Pero realmente no sé quién es, pero en los comentarios ustedes pónganme, se trata de este fulano, y pues ya me lo dicen. Pero la circunstancia puede ser muy similar, en la que una banda de greñudos sacados de los hoyos funky firmara con una disquera tan grande, ¿no? Entonces, y ahora, pues, ¿qué es lo que sucede? Que realmente Arturo Wizard se queda como una leyenda del rock y del metal, y el Greñas, pues, sigue sacando música que realmente, pues, vale bastante la pena echarle un vistazo. Y por último, el plato fuerte, el platillo principal, y sobre todo por el tiempo que estuvo en la escena y lo que hizo por la escena, pues es nada más y nada menos que Don Oscar Chávez, ¿no? ¿Quién era este señor? Pues Don Oscar Chávez era nada más y nada menos que el soundtrack de tus abuelos o de tus tíos mayores, y fue un sonido tremendamente característico. No existe el sonido de la Ciudad de México de los años 60, 70, 80 y 90 sin Oscar Chávez. ¿Por qué? Porque era el trovador por excelencia, porque fue el cantante de los cantantes de la nueva canción. Me refiero, por supuesto, a la trova latinoamericana y contemporánea. Abrevó de los más grandes, ¿sí? Estoy hablando, por ejemplo, de un Julio Jaramillo, de un Alfredo Citarrosa, de una Amparo Ochoa, que era un nombre súper pesadísimo en esto del canto nuevo latinoamericano, y el etcétera es largo. Pero, ¿qué onda con Oscar Chávez? Pues es de la Ciudad de México, nació y murió en la Ciudad de México. A este señor, al parecer, sí le dio coronavirus. Es una tragedia, puesto que realmente el señor tenía 85 años y seguía cantando, y seguía yéndose de gira, y seguía presentándose, y seguía dando entrevistas. Entonces realmente era toda una joya, ¿no? Era una joya, era una leyenda viviente, era una reliquia, sí, era un tesoro. Se nos fue y nos quedan 50 años de música, 50 años en los que incluso por año llegó a aventarse hasta 3 álbumes. Entonces, realmente explorar a Oscar Chávez es irse atrás en el tiempo como no tienen ustedes una idea, ¿sí? ¿Y qué tipo de música hacía Oscar Chávez? Ya les comenté, canto latinoamericano, trova. Sin embargo, también él exploró toda una gama
de géneros musicales, ¿no? La trova era uno de los más buscados por él, ¿sí? Le entraba al corrido, le entraba a los cantos ferrocarrileros, a los cantos de la revolución, a la guerra, a los cantos de guerra civil, a las parodias políticas, al mariachi, ¿sí? Si ustedes lo escuchan, lo pueden llegar a reconocer, ¿sí? Una de sus más grandes canciones, uno de sus más grandes éxitos fue una canción que se llama Por ti, que incluso fue reversionada por otros artistas y que le generó pues no solamente toda una fama y popularidad, sino también pues, grandes dividendos. De hecho, si tú te metes a Spotify, la primera canción que aparece ahí es Por ti de Oscar Chávez, ¿no? Y es una de las más grandes canciones de amor. Pero realmente hablar de Oscar Chávez es hablar de la música latinoamericana, es hablar de la música mexicana de los últimos, por lo menos de los últimos 40 años, y es hablar de un tipo de corriente política en la música que es el canto de protesta o la corriente de izquierda, ¿no? Este movimiento de izquierda es aquel que se caracteriza pues de ir un poco en contra del gobierno o en este caso en la parte latinoamericana de ser parte del gobierno pero que también tiene como su parte contestataria anticapitalista, ¿no? Si bien hace 40 años, 35 años era muy factible ver ambas facciones políticas, derecha e izquierda, hoy en día es un poco más difícil entenderlo, sobre todo si te asomas al panorama nacional y lo colocas contra lo que canta Oscar Chávez, es difícil entenderlo, ¿sí? Porque al final lo que Oscar Chávez cantaba, lo que Oscar Chávez exponía en sus canciones fue lo que se terminó con este último mandato antes de López Obrador, ¿no? Digo, en términos políticos, de ejercicio político muy generales, independientemente de lo que tú pienses o de lo que cualquiera de los que están escuchando esto pueda pensar, realmente ha venido un cambio, ¿no? Y eso era lo que parte de la música de Oscar Chávez buscaba. Sin embargo, ahora la música de Oscar Chávez se puede disfrutar como una elegía, ¿sí? Como una crónica de los tiempos que fueron y que en cierta medida continúan, ¿no? Si ustedes escuchan una canción como lo es La Casita, se van a dar cuenta que realmente no estamos tan alejados de la realidad, ¿no? ¿Qué sucede con la discografía de Oscar Chávez? Tiene de todo, ¿sí? Tiene soundtracks, tiene muchísimos discos en vivo, tiene una gran cantidad de recopilaciones. De hecho, la recopilación más famosa, que es una que se llama 20 éxitos, se queda corta. No puedes resumir 50 años de carrera o 40 años de carrera que fue el aniversario que cumplió Oscar Chávez cuando salió este disco de 20 éxitos. No puedes resumir esa cantidad de años y esa cantidad de producciones y esa amalgama de sonidos en 20 éxitos. Sin embargo, es como para darnos un poquito el abrebocas. Les repito, tiene de todo. ¿Quieres escuchar cantos contra el PRI? Pues los tiene. ¿Quieres escuchar cantos contra Porfirio Díaz? Pues los tiene. ¿Quieres escuchar cantos sobre los obreros? Pues los tiene. Cantos campesinos, canciones campesinas, pues las tiene. Todo eso tiene Oscar Chávez, ¿sí? Y cómo era en vivo. ¿Cómo era en vivo? Pues era un señor que sabía dar un concierto por sí mismo. Muchas veces una muy buena parte de su carrera estuvo acompañado por el trío Los Morales, con los cuales pues hacía de cada velada una delicia, ¿sí? Pero también era muy común verlo solo con la guitarra, como el gran trovador que era, ¿no? Era un señor que algunas veces era invitado a cantar, a subir al escenario, él se apoderaba del escenario y cantaba lo que tenía que cantar. Su voz era realmente de un tono y un matiz únicos, era tremendamente reconocible, es tremendamente reconocible y realmente le daba un sentido a las canciones que nadie, sus canciones eran sus canciones, pero también esa voz, junto con ese temperamento en el escenario, tenían la habilidad
de tomar otras canciones y apoderarse de ellas, como era el caso de las canciones de Amparo Ochoa, ¿no? Que también una señorona con una súper presencia en el escenario y una voz únicas. Realmente les recomiendo muchísimo que se asomen tanto a la carrera de Óscar Chávez pues, como la de Amparo Ochoa, ¿no? Y a todo esto también cómo era en persona. Yo lo conocí en persona, tuve el honor de conocerlo en persona. No fue mi gran cuate, pero sí me senté a la mesa con él, sí compartí escenario en una medida con él. Digo, yo toqué antes y él tocó después, pero pisamos el mismo escenario. Era un señor difícil, ¿sí? Sí tenía esta forma de ser típica del artista, ¿no? Que le costaba un poco voltearte a ver, pues porque era un señor, era Óscar Chávez, ¿no? Cuando yo lo conocí, pues ya había pasado muchísimo, ya tenía 40 años, 35, 40 años de éxitos. Era el gran nombre en el país, en la ciudad, lo sigue siendo y realmente pues siento que hasta cierto punto tenía por lo menos que jugarse el papel de ser un divo en el escenario o un señorón, ajá, en el ojo público. Entrevistarlo era jugársela, ¿sí? Entrevistarlo era jugarse el cuello, sobre todo porque en algún momento podías caer con una pregunta que él bien podría considerar como tonta y parar la entrevista y mandarte al diablo, ¿no? Entonces realmente era un señor que tenía su carácter, era de de mecha muy corta, era de muy pocas pulgas, pero jamás negó un autógrafo. Es más, yo le pedí un autógrafo 2 veces y nunca me los negó, ¿sí? Y tuve la oportunidad de platicar con él, platiqué 1 minuto, creo que no me miró a los ojos, pero de todas maneras platiqué con él un minuto, le comenté quién era, le comenté dónde lo había conocido y por eso fue que llamé su atención, si no yo creo que ni sus luces, ¿no? Sin embargo, fue todo un placer haberlo conocido. Fue para mí todo un placer haber crecido escuchando su música, reconocer su música y reconocer a un gran artista, ¿no? Un gran tesoro nacional. Digo, en algún momento yo creo que lo retomaré en alguna otra charla. Ahora mismo me gustaría muchísimo hacer alguna charla sobre la crónica y la canción mexicana y sobre todo la canción de la ciudad. Es un tema muy grande, pero realmente es maravilloso lo que hizo Óscar Chávez. Y pues bueno, mis queridas niñas y niños, esto es todo. Ya les dejé ahí 3 recomendaciones musicales de artistas que se nos acaban de ir. Sé que parece un poco muy oportunista, pero nunca está de más. A veces nos olvidamos de que las personas están ahí y es hasta que se mueren que realmente nos acordamos que estaban ahí, ¿no? Entonces, rindámosles a cada uno de estos 3 grandes un digno tributo, escuchemos su música, independientemente de que nos guste o no, echémosle una escuchada, genérense ustedes su propio criterio, puede que a lo mejor se vuelvan fans, puede que a lo mejor la odien, pero por lo menos ya nadie les va a contar quiénes fueron Tavo de Resorte, Arturo Wizard de Luzbel y Óscar Chávez de la Ciudad de México. Y les recuerdo también nuevamente, mis queridas niñas y niños, que estamos no nada más en YouTube, en el canal Pedro Emet, sino también en SoundCloud con el nombre de La Tormenta Cerebral. Entonces ya llevamos 3 episodios, este es nuestro 3er episodio. Gracias a Dios no nos cuesta nada, salvo la luz eléctrica y la batería de la computadora, pero con el apoyo de ustedes y si ustedes nos echan la mano, me echan la mano a mí y a todo el enorme equipo de La Tormenta Cerebral y del canal Pedro Emet, a que haya más gente en la comunidad, realmente se los vamos a agradecer, porque mientras más crezca la comunidad, más sorpresas va a haber, más cosas vamos a poder ver, escuchar, oír y sentir, y más vamos a disfrutar de esta experiencia. Pues cuídense mucho, nos estamos viendo pronto y ¡adiós! La Tormenta Cerebral fue un podcast grabado, producido y conducido por su servilleta el inigualable Pedro Emet desde la zona más exclusiva del oriente de la ciudad. Bye.